La información que se genera desde Bolivia y también desde el departamento de Santa Cruz, donde fue denunciado en su momento, hace un mes atrás, el hijo del presidente Luis Arce, de nombre Marcelo Arce Mosqueira, por el presunto delito de violencia intrafamiliar y doméstica. Una fiscal del Ministerio Público habría librado una orden de aprehensión contra esta persona que luego de un trabajo de inteligencia de la policía y la ejecución de esta orden de aprehensión, hoy finalmente es aprehendido el hijo del presidente Luis Arce. Ha comparecido en primera instancia ante el Ministerio Público y se espera el traslado desde estas instancias de la investigación para que sea trasladado hasta dependencias policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Esta ejecución de orden de aprehensión se realizó en un operativo realizado por la policía en un condominio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Estamos a la espera que pueda llegar el hijo del presidente Luis Arce aquí en dependencias policiales y, de acuerdo a procedimiento, este viernes sea puesto ante un juez cautelar que defina su situación jurídica, si se va a defender en libertad con medidas sustitutivas o si no, el juez pueda determinar detención preventiva en una cárcel, en un centro de rehabilitación en Santa Cruz, porque la denuncia fue interpuesta contra el hijo del presidente en Santa Cruz de la Sierra. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó a Estados Unidos tras el anuncio sobre la CIA en Venezuela, pero también tomó distancia del régimen del país vecino, aclarando que no reconoce al gobierno de Nicolas Maduro. Petro dijo que no puede estar de acuerdo con una eventual intervención militar estadounidense en Venezuela, luego de que Washington autorizara a la CIA a operar en territorio venezolano para combatir el narcotráfico. Take a look at the week we had. In Parma Heights, Ohio, police pulled up on a pumpkin trying to flee. The festive fugitive rolled down the street before officers got their hands on it, but this large jack-o'-lantern wasn't going down easily. We're currently struggling with it right now. Police were finally able to wrangle and mostly deflate the Halloween decor, getting it into a patrol car. With the thing safely secured, officers drove it home so it could go on display for the rest of the holiday. 2, 3, 4, 6. Check out the new Pound for Pound Pumpkin King. Brandon Dawson of Santa Rosa, California, in his prize-winning gourd, clocked in at 2,346 pounds at the Safeway World Championship Pumpkin Weigh-Off, taking the title by more than 300 pounds, earning that sweet Pumpkin King ring, plus he gets more than $21,000 in prize money, or $9 per pound. Another prize winner, this haunting image of a brown hyena standing in front of an abandoned building in a former diamond mining town in Namibia. The pic beat out more than 60,000 entries to claim the 2025 Wildlife Photographer of the Year award. The annual contest celebrates the world's best nature photography and wildlife photojournalism. Brown hyenas are so rare, organizers say it took the South African photographer a full decade to capture one on camera. Here's wild video of a domesticated animal sparking trouble. The Chapel Hill Fire Department says the dog Colton gnawed on a lithium-ion battery until the thing burst into flames. He bit into it, and you can see it, he's surprised by it, and then he's like, uh-oh, what did I do? They posted the video online to highlight the dangers of leaving those batteries unsecured. Other than a bit of a scare, Colton is perfectly okay. The house only suffered some smoke damage and a burned rug. For Take a Look at This Week, I'm Patrick Cornell. Una versión con canciones subtituladas de K-pop Demon Hunters regresa a la pantalla grande para Halloween. La popular película animada retorna a los cines por un tiempo limitado, del 31 de octubre al 2 de noviembre. Es la película más vista de Netflix, así que la plataforma ha creado videos con letras por si los fans quieren primero practicar en casa. Nothing is ever easy, but we learned so much, and that's why we wanted to give you a glimpse into the spirit of the making of the film. ¿Quieren profundizar en la creación de un éxito de taquilla? James Cameron lo hace posible en Fire and Water, Making the Avatar Films. El nuevo documental de 2 partes da un vistazo detrás de cámaras a Avatar, The Way of Water, y un avance de la próxima película Avatar, Fire and Ash. Fire and Water se estrena en Disney Plus el 7 de noviembre. El nuevo álbum en vivo de Sammy Hagar se grabó este año durante su serie de conciertos, conocida como Residencia, en el Park MGM de Las Vegas. Allí, el rockero veterano interpretó más canciones de Van Halen de los que ha hecho en décadas.
Hager dice que él y su compañero de banda, Michael Anthony, pensaron que ya era hora. Once Eddie died and Alex said he sold all his equipment, it was like, okay, there's never going to be a Van Halen reunion. That's done. So Mike and I just looked at each other, high-fived, and said, let's go out and do it. And oh, it's such a pleasure singing 5150, Summer Nights. Para el Minuto Hollywood soy Tatiana Arias.